En los años 70, la Ciudad de México, en ese entonces llamado Distrito Federal, vivía una transformación acelerada. Pero entre calles empedradas y mercados populares, surgió una historia que hasta la fecha genera pavor entre la población. Una historia que muchos creyeron imposible, hasta que fue confirmada por la policía. Esta es la historia de María Trinidad Ramírez Poblano, mejor conocida como la tamalera de la Portales. Una mujer que vendía tamales en la calle y que usó carne humana para prepararlos. La colonia Portales, ubicada en la alcaldía Benito Juárez, era y sigue siendo una zona tradicional de la capital, con mercados, panaderías, talleres y fondas. Es un lugar donde los vecinos se conocen y se saludan. En esa época, una mujer de entre 40 y 50 años, robusta, de carácter reservado, se había ganado un lugar vendiendo tamales en la esquina del mercado. Llegaba todos los días con una gran olla, servía con rapidez y cobraba sin hablar mucho, con el único objetivo de llevar sustento a su familia. Su nombre, María Trinidad Ramírez Poblano. María Trinidad fue madre de 5 hijos, 2 en una relación anterior y 3 más con su última pareja, Pablo Díaz Mejía. Un hombre que era peluquero, pero que la mayoría del tiempo no trabajaba y además era alcohólico, violento y dominante. Vivían en la calle Pirineos 15 bis, en la colonia Portales. De día, María era conocida por vender tamales, pero detrás de esa rutina diaria se escondía una vida marcada por los golpes, los insultos y el miedo. Pablo Díaz la maltrataba constantemente. Sus propios hijos eran testigos y víctimas del infierno que vivían en casa. María no tenía más familia cercana ni amigos visibles. Rara vez hablaba con alguien fuera de su rutina de ventas. Por las tardes se le veía cargar agua, lavar trastes o comprar masa y hojas de maíz para preparar los tamales. La noche del sábado 17 de julio de 1971, todo cambió. Cansada de los abusos, María esperó a que Pablo se quedara dormido. Con un bate de béisbol que tenía en casa, se acercó lentamente y sin vacilar le propinó varios golpes en la cabeza hasta dejarlo inconsciente o muerto. Pero eso no fue todo. Una vez asegurada la muerte de Pablo, María fue por un hacha que le había prestado un conocido para cortar leña. Con ella descuartizó el cuerpo, separó los brazos, piernas, torso y cabeza. Después, colocó los restos en costales de ixtle, similares a los que usaba para transportar hojas de tamal. Pero había un problema: la cabeza no cabía en ninguno. Así que la metió en una de sus vaporeras, la misma que utilizaba para cocinar, y la cubrió con agua fría, y la dejó ahí sumergida. Durante la madrugada y el amanecer del domingo, María salió varias veces con costales a distintas calles de la colonia. Los dejó en esquinas, terrenos baldíos, junto a postes o basureros. El olor
no tardó en esparcirse. El lunes 19 de julio, una trabajadora doméstica notó un costal con un olor insoportable en la calle Sur 71A. Lo abrió y dentro estaba una pierna humana. La policía fue alertada de inmediato. Pronto encontraron varios costales más con el resto del cuerpo, y aunque estaban desmembrados, pudieron reconstruirlo. Gracias a las huellas dactilares, el cuerpo fue identificado como Pablo Díaz Mejía, un exmilitar de 45 años. Aquí es donde nace la leyenda más escalofriante. Se dice que ante la falta de espacio para ocultar el cuerpo, María habría utilizado parte de la carne de Pablo para hacer tamales. La versión no fue confirmada oficialmente. Sin embargo, la policía pidió a la población que no consumiera comida callejera sin supervisión sanitaria. Y los inspectores comenzaron a hacer operativos en puestos ambulantes. La noticia del caso se regó como pólvora en la ciudad. Los medios impresos titularon la historia como "La mujer que hacía tamales de carne humana" o "La carnicera de la Portales". Ninguna prueba forense lo verificó. Sin embargo, varios vecinos aseguraron haber comprado tamales ese domingo y haber notado un sabor extraño. Una carne diferente. Algo como trozos raros, como carne con venas. El caso causó tanto pánico que varios puestos de tamales cerraron temporalmente y las ventas cayeron en toda la capital. Décadas después, aún se repite en libros, podcasts, series y redes sociales. Tras hallar la identidad del cuerpo, las autoridades acudieron a la casa. María Trinidad los recibió con frialdad. Al ser confrontada, confesó todo, sin mostrar arrepentimiento. Dijo que lo hizo sola y por años de maltrato. Relató paso a paso cómo lo mató, descuartizó y distribuyó el cuerpo de su pareja. Los vecinos quedaron en shock. La mujer que les vendía tamales cada mañana había asesinado a su esposo y posiblemente les había dado de comer sus restos. El 29 de julio de 1971, María Trinidad fue sentenciada a 40 años de prisión por homicidio calificado. Cumplió su condena en los penales femeniles de Tepexpan y Santa Marta Acatitla, pero por buena conducta solo pasó 20 años en la cárcel. Fue liberada en 1991 y llevada por sus hijos a su pueblo natal, en el Estado de México, donde vivió sus últimos años lejos de la ciudad que la convirtió en leyenda. María Trinidad murió en 1995, alejada del escándalo. Pero su historia no fue olvidada. Hasta hoy, muchos todavía se preguntan, ¿y si ese domingo ellos también comieron de esos tamales? Con el paso del tiempo, el caso de la tamalera de la Portales fue perdiéndose entre los archivos, pero su historia nunca desapareció del imaginario colectivo. En los 80 comenzaron a circular versiones orales. En los 90 se convirtió en cuento de terror contado en escuelas y reuniones familiares. Ya en los 2000, su historia se viralizó en blogs, foros y finalmente en redes sociales, bajo otros nombres, fechas y escenarios. Muchos la confundieron con una mujer en Indios Verdes. Otros con casos ficticios de otros países. Pero todo surgió de este crimen real, ocurrido en una pequeña vecindad de La Portales.
En una ciudad tan grande, hay historias que parecen imposibles, pero hay casos que fueron reales y más aterradores que cualquier leyenda. El caso de la tamalera de la Portales nos recuerda que el horror a veces no está en la oscuridad, sino en lo cotidiano, en una simple olla de tamales, en una esquina transitada, en alguien que veíamos todos los días y a quien jamás miramos realmente.